alumnos del Colegio Jesús María José, Río Tercero, Córdoba, Argentina. Nos encontramos en la ciudad de Río Tercero. En sus márgenes se encuentra el río Talamuchita, también llamado Río Tercero. En cierta manera, este río se vincula demasiado con la historia de Horacio Quiroga, ya que el río Talamuchita es afluente del Paraná, donde él se inspiró para escribir sus más grandes obras, una de ellas, de las que hoy hablaremos, Cuento de la Selva. A continuación, algunos de nuestros compañeros nos van a contar un poco más sobre la vida de Horacio Quiroga. Nació el 21 de diciembre de 1878 en Salto. Falleció el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires. En 1897 hizo su primera colaboración en el periodismo. Poco después viajó a París y a su regreso fundó con amigos un grupo de escritura experimental. En 1901 apareció su primer libro, Los Arrecifes de Coral. Por esa misma época surgió la pérdida de dos de sus hermanos. En 1902 mató accidentalmente a un disparo a su amigo Federico Ferrando. La pena y la culpa de la muerte de su querido compañero Guillermo Quiroga abandonó el Uruguay y pasó a la Argentina, donde transcurrió el resto de su vida. En 1903, Horacio Quiroga viajó al Paraná con otro escritor argentino que se llama Leopoldo Lugones. Cuando llegó a la zona de Misiones, a la selva misionera, quedó enamorado del lugar, y un lugar que lo fascinó, y a partir de ahí comenzó toda su vida como escritor específicamente en la selva misionera argentina. En 1909 se casó con una María Cires. Tiempo después se trasladaron a San Ignacio Misiones, cerca del pueblo, pero en el Monte Tupido es solitario. En 1911 nació su primera hija Eve, y al año siguiente Dario. En 1915 su esposa tomó veneno y murió tras sufrir una dolorosa agonía. Quiroga decidió entonces regresar nuevamente a Buenos Aires, donde se instaló con sus hijos. Desempeñó allí trabajo en el Consulado de Uruguay mientras seguía su trabajo como escritor. En esos años publicó sus mejores libros. En 1927 se casó con María Elena Bravo, quien había sido compañera de su hija Eire. 5 años después se mudó a Misiones junto a su pequeña hija Pitoca. Su esposa no soportó la vida en ese lugar, así que se fue abandonándolo a... Quiroga quedó nuevamente solo en San Ignacio. Una dolencia que había aparecido tiempo atrás se agravó y en 1936 tuvo que internarse en el Hospital de Clínicas por fuertes dolores. No veo el día de mi amigo de volver a San Ignacio, le escribió Isidoro Escalera. La espera era eterna. 5 meses después, un doctor le dijo que tenía cáncer. Quiroga no dijo ni una sola palabra. Salieron en una vuelta y ese mismo día se suicidó con cianuro. Era el 19 de febrero de 1937. Las tragedias marcaron la vida del escritor. La muerte accidental de su padre, quien descendiendo de un bote se le escapó una bala y murió. Luego, cuando Quiroga solo tenía 2 meses, el suicidio de su padrastro, Asensio Barcos, tras sufrir una terrible parálisis cerebral. Años más tarde aconteció otro suicidio. Tras 6 años de matrimonio, su primera esposa, Ana María Cires, se suicidó tomando cianuro y muriendo tras 8 días de agonía. Su segunda esposa, María Elena Bravo, no soportó la vida en la selva y lo abandonó, llevándose la pequeña hija de ambos. La selva misionera tuvo una relación directa con la vida de Quiroga. Era un lugar que lo fascinaba y había comprado tierras a orillas del río Paraná, en la provincia de Misiones, donde podía divisar parte de la selva. En ese lugar que amaba, compuso en 1918 Cuento de la Selva. La naturaleza salvaje que lo rodeaba forma parte de sus libros. La jungla, el río, el clima, el relieve y la fauna forman el lugar donde sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Quiroga fue, sobre todo, un narrador, un verdadero maestro del relato breve. En 1918, Horacio Quiroga no solo escribió Cuentos de la Selva, sino que disfrutó sobre el río Paraná, produjo otras historias relacionadas con la selva misionera.
Yo voy a leer La tortuga gigante de Horacio Quiroga, Cuentos de la Selva. Ahora voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Pero cuando se acercó la tortuga, vio que estaba ya herida y a pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa porque no tenía trapos. El hombre la curaba todos los días hasta que la tortuga sanó por fin. Los invito a leer Los Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Bueno, a mí me tocó leer La media de los flamencos de Horacio Quiroga. Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés, a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de banana y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose, como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla, los pescados les gritaban haciéndoles burlas. Yo voy a leer El loro pelado, un fragmento. Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados, los peones lo cazaron a tiros. Un día, un hombre bajó un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a casa para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenía más que una ala rota. El loro se curó muy bien y se amasó completamente. Yo voy a decir un pequeño fragmento de la abeja aragana de Los Cuentos de la Selva que deja una enseñanza. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo que nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche. Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tiendan nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.